Ahorita vemos. Ahí estamos. ¿Quién? Entonces, sí. A ver, ¿quién más? Ahorita para pasárselos de una buena vez. A ver, ¿cuántos eran acá? ¿Uno? A ver, permisito. A ver. Ahorita. Ay, te voy a estorbar, chavales. A ver, vamos para allá. Ay. Quien tenga oportunidad, estos lo pueden conseguir allá en la catedral también. Ahí voy. En la catedral igual es el mismo precio. En la librería en la que está al fondo, ahí nada más piden lo que es este librito. La que es la que tiene, ¿cómo se dice? Para aprender lo que es la Biblia. Yo nada más le pido un librito blanco que cuesta 50 pesos y luego les van a saber decir. Entonces, ¿dónde más? 1, 2, 3. Déjame ver por qué. A ver, ¿quién más? A ver, más para acá. A ver. Sí, a ver. 1. Sí. 2. Y... ahí voy para allá. Sí, ahorita le paso ese otro. Sí. Si alcanza... Me queda uno. ¿A cuál se lo doy? A ver. A ver, está. Sí, 50 cuesta, sí. Ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, en la primer clase, que de hecho les estoy apoyando porque también hasta se está quedando grabado esto. ¿Por qué razón? Porque también como para que le den un repaso. Y estamos añadiendo cosas interesantes. Yo siempre digo que son como chismecitos. Algunos de ellos ya se quedaron en la primera clase, ya les conté así como que unos chismecitos. Dije, mira, esta no me la sabía, esta otra tampoco. Pero muchas de ellas relacionadas en cuestión de, vamos a decir, maneja un poco de teología entre lo que es el cristianismo y un poco de la tradición judía. Porque hay pequeños detalles en la tradición judía que están muy interesantes, en las cuales algunos ya les conté. ¿Ya se las contaste? Sí, de repente, sí. Por ejemplo, a tu mamá, a tu tía. ¿Sí? ¿No se las has cantado? Dije, no se las voy a cantar. Bueno, sí. Sí. Igual, los que falten que los añadamos al grupo, entonces ahí nos dejan lo que es el número al final. Les pasamos una hojita y al final los añadimos. Porque para poderles compartir también ese video y den ese repaso. Ahorita pasamos la lección 1 y la lección 2. Nada más para manera rápida, porque es algo que les compartíamos ahí, inclusive hasta en la lectura de la Biblia. ¿Quién de aquí, en caso de los que no vinieron la semana pasada, quién de aquí cuando les ponen los versículos de la Biblia dicen, yo sí, rápido llego a ese versículo de la Biblia, cuando se los ponen así a la mano, que digan, yo sí puedo, y quien diga, no, más bien se los pongo al revés, ¿quién de aquí le cuesta trabajo identificar qué versículos de la Biblia? Ahí está uno, otro. Fíjense de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Nada más como ejercicio rápido. Esto porque ustedes lo van a encontrar ahí en su... Esto lo van a encontrar en su catecismo. Muchas gracias. Sí, pero yo pensé que ya lo había recortado. Así. Si me ayuda a recortarlo. Bueno, no lo voy a alcanzar a recortar. Entonces, déjenme ver si puedo hacer como recortarlo rápido. ¿Sí? O ayúdame, por favor. Sí, nada más. Sí, está. Ahí con cuidado nada más. A recortarle nada más los filitos. Es que no entra aquí. Hazte cuenta que le estorba esta orillita. Entonces, ayúdame, por favor. Esa, no, estas orillitas de aquí, estas de aquí. Estas son las que me estorban. Fíjense cómo va la situación. Porque yo siempre les digo que ustedes ven ejemplo, así esto. Varios de aquí identifican libro de Mateo. Dicen Mateo. Les ponen así el capítulo 1, una comita. En caso de algunas Biblias protestantes les ponen así como que 2 puntitos. Pero así, 1 y digamos 25. Hasta aquí todo el mundo lo entiende. Dice, Mateo 1, 25 y de volada llegan. Pero vamos a subir la dificultad. Mateo 1, vamos a decir, del 2 al 25, sí. Aquí, hasta este punto, todo el mundo también le puede entender. Dicen, pero no hay tanto problema. Igual aquí, si ponemos Mateo 1-2 SS,
¿Hasta aquí alguien no entendió esta? ¿Alguien dice como que ya no la entendí aquí? No entendí. Este ASS, o en otros casos, un más, porque a veces ponen un más, significa 2 más los siguientes. Así. O sea, como que no hay tanto problema. Subiendo más la dificultad, Mateo 1,2.25. ¿Aquí alguien ya no entendió esto? ¿O ya le entendieron todos el 2.25? O sea, sin problema. Así. Creo que es el 2 y luego el 25. Sí, el 2 se brincan y hasta el 25. Así sin problema. El 2 y hasta el 25 sí brincado. 2.25. Es como una I, ¿no? Ajá, es una I. Es una I. 2 y 25. Pero ¿qué sucede? Pero a ver, entonces, perdón, pero entonces allá arriba es del 2 al 25, cuando es guión. Ajá. Aquí es. Arriba es del 2 al 25. Ajá. Todo corridito. Cuando ponemos 2 más o 2 SS es 2 y todos los de adelante del capítulo. Ajá. Cuando ponemos 2, el capítulo 1, versículo 2.25 es el 2 y el 25. Ajá. Y aquí es donde empiezan los problemas, en estos siguientes dos que les voy a poner. Porque hay veces que ya uno encuentra esto, punto y coma, así como de esta manera un punto y coma, y de repente encuentran, digamos, 2, coma 15. ¿Qué dice? Así, ya cuando empiezan este punto y coma, y luego 2.15, significa así lo primero que ustedes entendieron, Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 1, me faltó la T aquí, versículo 2, y el 25, y además el capítulo 2.15. O sea, hasta ahí pareciera que no hay problema. Pero fíjense esta que a veces confunde poquito. Imagínense que ahora les aparece así. Mateo 2, no que es Mateo, ¿qué? Mateo 1, 2, guión 2, 3. Y aquí como que Mateo 1, 2, guión 2, 3, así. Pues la referencia es Mateo capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 3. O sea, este guión siempre nos va a decir de tal versículo hasta, en este caso el 25, o en este caso es capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 3. O sea, como que ahí se empieza nada más a aumentar la dificultad. Eso hasta ahí es lo más sencillo que ustedes van a aprender ahorita. ¿Por qué? Porque ahora en cuestión de lo teológico, cuando empezamos a relacionar en cuestión de la Biblia, vamos a encontrar varios detalles interesantes. Primero también, ¿quién trajo su Biblia? Carlos, sí. Una pregunta, ¿y puede haber Mateo 1, 2.2? Sí, ese es en la versión protestante. Mateo 2.2 es como esto. Mateo 2.25. Esa es la versión protestante. O sea, no utilizan una coma, utilizan 2 puntos, que es la versión protestante. Ellos así lo manejan. Entonces, sí, normalmente información protestante. Los católicos también la llegamos a utilizar, pero no nos damos cuenta. Así la llegamos a pasar, porque así nos llega a suceder. Casi no utilizamos tanto el coma. Y sí lo vamos a encontrar mucho en lo que es el misal. En el misal nos vamos a encontrar esto muchísimo. Pero le digo a algunos, cuando dicen el Mateo 1, 2, 2, 3, pues creo que nada más es el 1, 2 y 3 y ya. Y así se pone así. Pero ahorita ya lo entendieron. Mira, es todo el capítulo completo hasta el capítulo 2, versículo 3. Entonces ya como que lo entienden un poquito más. Ahora, fíjense esta situación que vamos a leer con la revelación. Y atentos.
porque es donde ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes dentro de la Biblia. Esto no solamente se trata de que vamos a leer la Biblia y que vamos a entender Génesis cómo está así y así, no. Inclusive nos vamos a meter un poquito más en la teología de cómo esto nos proyecta hacia el Nuevo Testamento. De hecho, lo que va a suceder cuando entren al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento otra vez los va a mandar para el Antiguo Testamento, porque el contexto es toda la Biblia. Toda la Biblia es el contexto, toda la Biblia es cristocéntrica, y del versículo 1 al último versículo, de hecho van a encontrar que habla de Cristo. Es lo que ustedes van a encontrar. Le estoy dando así como un resumen también en cuestión de la Biblia. Pues ya está el... ¿Quién me dijo que trajo su Biblia? Perfecto, sí. ¿Quiénes no me mostraron su Biblia la semana pasada? Así de... no me mostró su Biblia, tampoco me mostró su Biblia. ¿Quién tiene la Biblia pero en aplicación? Esos que tienen su Biblia en aplicación y no la tienen en físico, un favor, búsquenme Daniel capítulo 3, versículo 50. Los que tienen en la aplicación, Daniel 3, 50. Ajá. De los que la tienen en la aplicación, igual los que tienen su Biblia en físico, Daniel 3, 50. Los que tienen en físico también, que búsquenme Daniel 3, 50. Encontrado, sí. Ahorita me dice, el que no le encuentre, ahorita me va diciendo. Capítulo 3, versículo 50. Yo la tengo, maestro. La tienes. Y aquí está. Ya la encontraron. Déjenme ver. Aquí vamos a hacerlo más grande. Esta. El agüita. Ahorita vamos a acomodar la pantalla para que. Daniel 3:50. ¿Quién no la encontró? ¿Quién diga, yo no encontré Daniel 3:50? Estoy en el capítulo 3, pero no encuentro el 50. Tú no la encuentras. El tuyo llega nada más hasta el 30. ¿Quién más le llega hasta el 30? Para correrlo. Así, no sé. No es cierto. No es cierto, fíjense. Normalmente esa aplicación que descargaron o la Biblia que tienen, si nada más les llega a Daniel 30, hay un detalle interesante. Lo que pasa es que su Biblia es protestante. Es esta cuestión. Fíjense, les muestro aquí. Les muestro de esta manera. Encontramos aquí Daniel. Es más, dato curioso del libro de Daniel. Nada más van a encontrar, en una protestante van a encontrar 12 capítulos. Nada más van a encontrar 12 capítulos. Y cuando nos vamos al capítulo 3, si se dan cuenta, nada más llega hasta el 30. ¿Qué sucede con las Biblias católicas? Vámonos al mismo Daniel. Esta es la Biblia de Jerusalén. Daniel capítulo 3. Vamos a encontrar Daniel. ¿Dónde te esconde? Aquí estás, Daniel. Fíjense, se dan cuenta, aquí llega hasta el 14. Llegó hasta el 14, digamos capítulo 3, y son 100 versículos. Nos aparecen en total 100 versículos. ¿Qué pasó aquí? Nada más para explicación rápida, lo que pasa es que nosotros en las Biblias católicas, o lo que son las Biblias cristianas, normalmente utilizamos lo que es algo llamado, lo que es la Septuaginta, que son Biblias traducidas al griego. Y son las Biblias que, ejemplo, o son los escritos que utilizó normalmente nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, y hay una manera en que manejaron el canon, digamos, en el judaísmo. Normalmente lo que era todo escrito en hebreo se iba a conservar. Estos detalles, como ejemplo, del versículo, vamos a poner del 31 en adelante, que no es así en ese orden, pero vamos a decir 70 versículos estaban complementados en griego. Se complementaron fuera de Jerusalén. Entonces dijeron, ¿no sabes qué? Pues los vamos a quitar. ¿Por qué? Porque estaban en griego. Nada más así.
Digamos, esa es una de las razones. Hay más razones, pero vamos a decirles una de ellas. Una estaba en griego y la otra estaba en hebreo, y ¿sabes qué? Respetamos lo que está en hebreo. Así esa es una de las razones, y de hecho es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Y fíjense, ahorita vamos a ver esta cuestión de la revelación. Los que tengan el librito, váyanse a lo que es el capítulo, la lección 3. Vámonos a la lección 3. Esto por qué se los mostré. Primero, para que vieran cuál Biblia tenían, si era protestante o católico. Segundo, también para que checaran así, porque estas son muy importantes a la hora de revisar ciertos versículos, más cuando estamos leyendo el misal, que decimos, oye, ¿esta cuál y cuál es? Pongan atención en el misal y de repente se van a dar cuenta que dice, ejemplo, Marcos capítulo 10, del versículo 1 al 10, y luego pone el punto, y luego te pone continuación del 15 al 26. Y como 5 versículos se brincó. Así de repente está en el misal. Entonces tú te das cuenta que tú te leíste todo corridito porque dijiste, nada, es todo corrido, ya. Pero de repente hasta en la misa te perdiste si tenías una Biblia o si lo estabas leyendo aparte. O cuando lo quieres leer en tu casa, de repente te pierdes, ay, pues esto no aparecen aquí, pero sí los tengo acá. Pues es que no seguiste cómo te lo mandaron. Entonces, fíjense, alguien que me pueda ayudar nada más en este caso, lo que es el primer párrafo y segundo párrafo en la que es terminando en definición. Tú me ayudas a leer así. El primer y segundo párrafos. Muchos grupos religiosos fundamentan su visión de la vida y de sus creencias a partir de una o más revelaciones que reconocen como venidas de Dios. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Pausito un momento. Hay un detalle interesante que comentábamos en la primera clase. Tomen en cuenta de esta manera la Biblia. En el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Era lo que el hombre pensaba de Dios. En el Nuevo Testamento es Dios mismo hablando quién es Dios. Por eso siempre le digo que en el Antiguo Testamento, por eso encontramos un Dios así que de repente dice, no, pues estos me los desvives y desobedecen y órale, dales cranca a todos estos. Y en el Nuevo Testamento encontramos a un Dios, en este caso Jesucristo, diciendo, no, yo no vine para que estos fueran destruidos, yo no vine para que estos se me mueran así, yo vine a salvarlos a todos. Entonces, encontramos algo muy diferente. Entonces, ¿por qué razón en una encontramos como que una versión y en la otra versión? Pues porque en la primera es el hombre lo que pensaba de Dios. O sea, Dios se andaba revelando poco a poco, pero el hombre seguía en su instinto animal, de que, no me obedeces, pues sabes que te desvivo. Entonces, en esa clase de instinto animal, yo les ponía otro ejemplo, de un niño chiquito cuando anda haciendo travesuras, que dice, ¿sabes? Que le dicen al niño chiquito, ¿sabes qué? Si te sigues portando mal, Dios te va a castigar. Y se tropieza el niño, ¡chas! Ya se va a subir en guamazo así. ¿Ya ves? Diosito te castigó. Pero no fue Dios. Fue nada más tu pensamiento de decir, Dios lo castigó. No es cierto así. Hágale cuenta que algo parecido, el Antiguo Testamento, explicado de una manera sencilla. Hay más cosas, pero explicado de una manera sencilla. Y en el Nuevo Testamento ahora sí es Dios diciéndote quién es Dios. Entonces, ahora sí, sigue leyendo en este caso de la revelación. Y fíjense, de ahí nos vamos a meter en la Biblia. Definición revelare. En su etimología es quitar el velo, es decir, retirar algo que cubre, oculta o esconde un misterio. La revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su misterio para la salvación del género humano. Es Dios invisible que habla por medio de los profetas y de su Hijo a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunión y recibirlos en su compañía. Ahora fíjense, hay algo muy interesante. Esto en algunas Biblias sí aparece y en otras Biblias no aparece. Por cuestión de traducción, por cuestión de intentar hacer entender mejor a algunas personas. Pero el detalle está que al ir moviendo algunas cosas, de repente hay unas cosas en que no alcanzamos a captar. ¿Como cuáles? Ejemplo, Génesis capítulo 20, 16. Hay algunas Biblias, chéquense ahorita en sus Biblias, normalmente en la latinoamericana esta partecita no la van a encontrar, en la latinoamericana.
Tal vez si tienen una de Jerusalén, sí la van a encontrar. ¿Qué es lo que dice? Ahorita, ¿qué es lo que vimos acerca de un velo? Acá vamos a encontrar acerca de quitar el velo. Hay algo muy interesante dentro de la tradición judía. ¿Qué sucede con este velo? Aquí que dice, a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti y para los que están contigo, como venda en los ojos, y de todo esto serás justificada. Hay un detalle muy interesante que nos comentan lo que es de parte de los judíos. Aquí, muy disimuladamente, lanzó una maldición este faraón. ¿De qué? ¿Sabes qué? Un velo tendrás en tus ojos, de todos los que serán a tu alrededor. Normalmente, ¿en quién encontramos que hay como un tipo velo? ¿Se acuerdan quién es el hijo de Sara? No, el hijo de Sara, Isaac. Y de Isaac, ¿se acuerdan en los últimos días cómo estaba de la vista? Prácticamente no podía ver. No tenía escamas. Ese era el padre de, ese en el caso de Tobías, sí, pero en el caso de Isaac, en sus últimos días, no podía ver bien. Ajá. Entonces, en su vista estaba mal. Recuerden que por eso a la hora de la bendición entre Jacob y Esaú, hasta lo tuvo que palpar, el aroma y todo. ¿Por qué? Porque no podía ver bien. Entonces tenía como un tipo velo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este velo también? Que vamos a ponerlo en un ámbito de la sombra de lo que iba a suceder. Recuerden que en este caso no identificaba quién era el primogénito, a quién le estaba dando la primogenitura. Sucede ese mismo velo en la actualidad. ¿De quién es ese velo? Así que no descubren quién es el que tiene la primogenitura. De hecho, de ello nos habla lo que es Pablo en el libro en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Qué es lo que encontramos ahí en 2 de Corintios, capítulo 3? Unos versículos adelante. Fíjense de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 3, y versículo, vamos a lo que es hasta... aquí está, fíjense, el versículo 3. Y luego también aquí en el caso de Moisés, porque aquí también nos menciona Moisés, que Moisés se ponía un velo para que el pueblo no viera lo que es toda esa gloria así. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran al fin de lo que era pasajero. O sea, pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hay un dato muy interesante también. ¿Quiénes son los que normalmente manejan mucho como que Antiguo Testamento? Y no estoy hablando de judíos, que llegan y les hablan con el famoso Éxodo 20 y Salmo 115. No solamente los testigos, muchos hermanitos protestantes se van al Antiguo Testamento, se vuelven a colocar lo que es un velo y no empiezan a ver la gloria de lo que es revelado. ¿Por qué? Se regresan al sábado, se regresan a lo que es vamos a decir que Jesucristo no es Dios, se regresan, bueno, en tantas cosas, como que el sacerdocio ya no existe y varios de esos detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Se están regresando a un momento en el cual están tapados y no pueden ver esa gloria que Cristo dejó. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que anda sucediendo. Entonces, hay una gloria que no pueden ver. Y sigo leyendo. Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Entonces, fíjense cómo empieza a haber una relación en esto de la revelación y lo que es la cuestión de un velo. Nosotros como que podríamos decir, la tenemos fácil. Así, podríamos decirla. Pero de repente si les empiezo a preguntar, porque ustedes algunas veces pueden decir, pues ya más o menos ahí la llevo, pues ya tengo ventaja que ya estoy en la iglesia. Pero si les empezamos a preguntar, oye, ¿te conoces los versículos donde habla de la confesión? De la confesión de los pecados. ¿Te conoces? Es más, porque eso sí lo vamos a manejar más adelante. Ahorita como en 1 o 2 clases, ya cuando lleguemos. ¿Saben la diferencia entre la adoración en sentido de veneración y la adoración en sentido de idolatría? O más bien la adoración en sentido de latría, la que es exclusiva para Dios, y la adoración en el sentido de veneración.
Porque está bien fácil, está bien sencilla. Lo que pasa es que algunos hermanitos protestantes de repente nos la dicen, tienes una imagen, sí es idolatría. Así. Y tú que tienes un Cristo ahí en la cruz, tú no lo has bajado. Y así tantas cosas así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún nos falta, así como que ir quitándonos poquito esas telarañas que de repente aún tenemos, y que no vemos claramente de qué se trata todo lo que nos ha dejado Cristo, porque son muchas cosas, son bastantes cosas. Léeme lo que son los siguientes 2 párrafos, por favor. Y ahorita cambiamos de lector. Principio bíblico. En la epístola a los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. Ahí me voy a detener un momento. ¿Qué sucede aquí? Aquí nos habla acerca de primero los profetas, o en el caso de lo que son los patriarcas. Siempre escuchamos Padre Abraham, Padre Isaac, Padre Jacob. Sí saben que nosotros en la iglesia, como dice, tenemos nuestro propio patriarca. Y no estoy hablando del Papa. No estoy hablando en ese sentido de que es el Papa, no. Estoy hablando de lo que es nuestro Señor Jesucristo como patriarca. Hay algo muy interesante en Isaías capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice Isaías 9:5? En algunas Biblias protestantes, de hecho, lo tienen como Padre Eterno. Algunos hermanitos lo llegan a confundir. ¿Han escuchado que dicen es que el Padre es Jesús? Y el que bajó del cielo es el Padre, y Jesucristo es el Padre, y el Espíritu Santo es el Padre, y andan confundiendo versículos bíblicos. ¿Por qué razón? Porque en sus Biblias de repente no hacen comparación o tienen una mala traducción. ¿Qué dice? Isaías capítulo 9, versículo 5. En algunas Biblias es el 6, pero normalmente lo vamos a encontrar en el 5. Es así, Isaías. ¿Qué dice en la suya? ¿Esa cuál es la latinoamericana? Esa. ¿Qué dice ahí? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Fíjense en esta situación, Padre que no muere. O en esta otra traducción, siempre Padre. ¿A qué está haciendo referencia? Desde el Antiguo Testamento está el Padre Abraham, Padre Isaac, Padre Jacob. En este caso tenemos a Jesucristo, un nuevo patriarca, ya entrando en lo que es al cristianismo, y ya no hay nadie más. Ya no estamos esperando otro profeta más, ya no estamos esperando otro patriarca más. Jesucristo es el que vino, como dice, como definitivo, y ya no para morir. O sea, ese se quedó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ejemplo, se los pongo nada más para que vean de curiosidad una Biblia protestante. Lo que es Isaías capítulo 9, aquí está, capítulo 9, versículo 6. Una de esas, a ver si no me ve el Padre. ¿Qué les andas mostrando? Porque un niño nos ha nacido, aquí está lo que es Padre eterno. Y dicen, ya ves, es el Padre, sí. Pero ¿qué estamos encontrando en cuestión de las traducciones? En que simplemente ya está hablando de otro patriarca, de otro que se va a quedar, y ya no hay más. Ya no estamos esperando otro más. Entonces, seguimos leyendo del principio y Dios. ¿Quién? Sí, pues tú me la te ibas a terminar de dar. Los siguientes dos, renglones. Bueno, no renglones, estos, ¿cómo te dije? Párrafos. El principio bíblico nos habla de un progreso en la revelación de Dios. Primero a los patriarcas del Antiguo Testamento, posteriormente a los profetas, y en el culmen de la revelación se encuentra Cristo. La Biblia habla de la manifestación de Dios a un pueblo concreto, con el cual establece una alianza, y posteriormente Dios se manifiesta a toda la humanidad en Cristo. Por eso es importante tener presente el tema de la revelación, porque Dios ha salido de su silencio y entabla un diálogo de amor con la humanidad. Dios se ha revelado y se ha dado a conocer a través de las palabras y obras. Esta revelación, que es salvífica, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Ahora fíjense esto.
antes de la respuesta a la revelación. Todo esto en cuestión de Dios se encontraba nada más con un solo pueblo. En este caso, cuando hablamos del pueblo judío. Se las pongo de esta manera porque entra muy interesante. Recuerden que en este caso la manifestación de la salvación primero la encontramos desde las primeras promesas con Adán y Eva. Con Adán y Eva vamos a ser una pareja. Luego empezamos con Noé, una familia. Luego empezamos, como dice, con Abraham, que empieza ahora sí, como dice, una pequeña tribu. Empezamos con o como dice, sí, vamos a decir como una pequeña tribu. Sí. Luego encontramos con lo que son los hijos de Jacob y empezamos lo que es un pueblo, una comunidad. Luego ya cuando vamos avanzando encontramos ya con lo que es un reino. Y luego ya tenemos todo un pueblo judío, todo un reino, sí. Pero de ahí la salvación a los gentiles no iba. La salvación en este caso a los demás del mundo no existía. ¿Ustedes sí han escuchado la palabra que el judaísmo no es una religión? ¿Ya han escuchado esa frase? Entonces, ¿qué quiere decir el judaísmo no es una religión? Es muy sencillo. Se los pongo de esta otra manera. Los aztecas no son una religión, o sí es una religión. ¿Pero practicaban una religión? Sí. Los aztecas practicaban una religión. Recuerden que se los llevan a sus templos, ahora la que son las pirámides, y ahora ahí te veo, y ahora les echaban unos cuates y se hacían lo que son sus caldos de pozole, porque sí los hacían eso. Y de ahí proviene el pozole. O sea, sí tenían su religión, pero tenían su cultura, su escritura, su vestimenta, sus templos, pero no lo tenían al Dios verdadero. Y en este caso, cuando vamos en el pueblo judío, digamos, su misión de hecho es crear un templo digno de Dios, porque siempre ha sido su misión crear un templo digno de Dios, pero ya tienen una cultura, ya tienen una escritura, ya tienen una alimentación, ya tienen hasta vestimentas, o sea, es toda una tradición ahí, pero el judaísmo sí tiene una religión, ellos ya tenían todo eso. Nosotros igual teníamos toda una cultura, pero no teníamos la religión al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente de toda esta cultura, eso de hecho se conoce como inculturación. Y más adelante, de hecho, entrando en Génesis, porque les voy a dejar con este dato interesante. Siempre les digo, ejemplo en caso de los ateos, ¿existía Dios antes de la llegada de los españoles? O sea, el Dios que nos trajeron los españoles, ¿ese Dios existía antes de que llegaran los españoles aquí? Y la respuesta es que de manera arqueológica, bueno, teológicamente sí, porque es Dios creador de todo, pero en la arqueología, en lo que es en lo que encuentran los arqueólogos, hay referencias de que ese Dios lo conocían, de que lo conocían los indígenas, y la respuesta también es que sí, lo conocían, pero no tenían templos, no tenían sacerdotes, no tenían cómo ofrecerle esa adoración. Y eso ahorita lo vamos a ver, pero más adelantito. Nada más les digo para que sigan viniendo, porque luego andan Es una probadita, sí. Y no, varios de ustedes sí les va a sorprender y dicen, mira, sí es cierto, esto lo encuentro aquí, y se van a dar cuenta. En caso de nosotros como mexicanos, rápidamente van a identificar esos símbolos. Rápidamente los van a identificar. Hablabas de los gentiles, explícales quiénes son los gentiles, porque no sabemos también. Bueno, sí. Hablar de gentil, a ver qué es gentil. ¿Cuáles eran los gentiles en aquel tiempo? Vamos a decirlo de esta manera, como que los gentiles, así, vamos a decirlo, todos los que no teníamos a ese Dios verdadero, ¿sí? Eran los que no son judíos. Vamos a decirlo de esta manera, los que no son judíos. Entonces, de ahí para afuera, pues todos gentiles. Así, íbamos a entrar en esa categoría, sí. Ahora fíjense, seguimos leyendo. ¿Quién más tiene el librito? Que me ayude a leer de respuesta a la revelación. ¿Sí? Dice, respuesta a la revelación. La iniciativa de la revelación es de Dios, por lo tanto, la respuesta por parte del hombre es la fe. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Por la fe, el hombre se confía libre y totalmente a Dios, y le ofrece el homenaje de su entendimiento, conocer y saber, y su voluntad hacer. No se trata de no pensar ni razonar, sino de descubrir que algunas cosas la razón no alcanza a comprenderlas, y confiando en Dios que quiere que todos los hombres se salven. Responderle con la fe, confianza.
Fíjense, ahorita seguimos leyendo la siguiente parte. Hay algo que sucede interesante en Génesis capítulo 15. Génesis 15, 5. Ahora estoy en la protesta. Bueno, no pasa nada ahorita. Ya cuando vea al padre le cambio de voladas. Dice, recuerden que este Abraham no podía tener hijos. No podía tener hijos. Ay, ese que ya no es. ¿Qué es lo que sucede? Y lo llevó afuera a este Abraham. Lo voy a leer poquitito antes. Le vino a él la palabra del Señor. Génesis 15, desde el versículo 4 se los voy a leer. Les vino a él la palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será él que te heredará. ¿Por qué? Porque él iba, Abraham como no tenía hijos, decía, no, pues se me hace que le voy a heredar a uno de mis sirvientes, a lo que es llamado, ¿cómo se llamaba este cuatre? El mayor, Eliezer. Eliezer se llamaba el mayordomo. Entonces dijo, luego vino él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Pero hay muchos aspectos. Yo les voy a manejar uno. ¿Cuál es el sentido del padre de la fe? Le dijo, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí hay una razón muy interesante cuando lo lleva para afuera. Primero, ¿Abraham vio cuando Dios creó el universo? No, así. Pero sin embargo, en ese sentido de llevarlo afuera, es decirte, fíjate, todo esto, tú no viste yo cómo lo hice, pero ahí está, así tu descendencia, tal vez tú no veas esa cantidad de descendencia, pero así será. En ese sentido, así también está la fe. Por cierto, dato interesante, ¿sí se acuerdan que en este caso Sara no podía tener hijos? Pues así, y uno dice, pues es que Sara era la de la culpa. No, pues también Abraham tampoco podía tener hijos. En la tradición hebrea, los dos no podían tener hijos, tanto Abraham como Sara. En este punto, después de aquí, es cuando sí Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora sí vas a poder. ¿Por qué? Por los actos de caridad que practicaba Abraham, y Sara más adelante también se lo concedió. Entonces, eso no lo dice la Biblia, es parte de una tradición judía. O sea, de esas de repente se los empiezo a lanzar poco a poquito. Es como chismecito, porque luego dicen, no, es que la culpa es la mujer. No, dice, también la tenía, así. Sí. Entonces dice, algunas características de la revelación. Y ahorita queden, bueno, sí, unos 2 minutitos y nos vamos a dar como un descansito de 5 minutos. Ahorita leyendo esto. Fíjense, esta lo voy a leer. Algunas características de la revelación. Salvífica. La revelación se identifica con la salvación. Dios se nos revela para salvarnos, para liberarnos de nuestras esclavitudes. Esto en el sentido de la carne. Y ahorita vamos a ver más detalles en ese sentido de la carne. Dialogal. Dios interpela al hombre. El hombre está llamado a escuchar y responder. Aquí está el detalle que, ¿estás dispuesto a escuchar? Y tantito peor, si lo escuchaste, ¿estás dispuesto a responder? Porque esa es la cuestión que dices, ay, es que me gusta hacer esto que está re malo y está re bueno. Entonces, y cuesta trabajo, siempre digo, cuesta trabajo. Dios siempre anda hablando a cada instante, pero el detalle está que nosotros nos hacemos como que no te oigo. Y así muchas veces ha pasado aquí, hasta en las escrituras, y de hecho nos vamos a dar cuenta que Dios hace una pregunta y el hombre se va por otro lado. Es lo que van a notar también. Dios hace una pregunta y el hombre va por otro lado. Dice como que no te escuché bien la pregunta y te respondo de otra manera. Eso lo van a ver. Es más, como pista rápida. ¿Se acuerdan cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín a Dios? ¿Se acuerdan más o menos? Dice, ¿a poco yo soy su vigilante para saber dónde anda Ajá. Entonces, le hizo una pregunta. Y respondió de manera diferente, esquivando la pregunta. Dijo, ¿dónde está tu hermano? Sí sabía dónde estaba el hermano, pero le respondió de una manera diferente, esquivando. No quiso responderle. O sea, más bien respondió con una pregunta, esquivando. Y después van a ver por qué razón lo hizo. Es más, ¿por qué hace Dios esas preguntas?
Dice, ahí está. Dice, universal es para todos los hombres, sin excluir a nadie. Por eso muy importante la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque, digamos, nada más esa salvación, digamos, estaba dentro del pueblo judío. Ellos esperaban esa salvación, pero no sabían que era para todo el mundo. O sea, para todo el mundo, nosotros no teníamos esa salvación. Dios nos introduce en esa salvación. Dice, comunitaria y personal, Dios se revela en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento a la iglesia. Nuevo pueblo de Israel. Dios se revela igualmente en nuestras vidas personales y en nuestras comunidades. Esta, de hecho, aquí les voy a meter lo que es este versículo de la Biblia. Déjense, la doy así de... Lo que es, dígame, Filipenses capítulo 2, versículo 14. A ver si... Filipenses 2:14. A ver si es este. Más bien Efesios 2:14. Efesios 2:14. Déjenme ver si es ahí. Aquí está. Sí es ahí. Vamos a ver si es desde poquito antes. No, sí es desde poquito antes. Es del 11. Es desde el 11. Efesios 2 desde el versículo 11. Así que recordad cómo en otro tiempo ustedes, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, porque nosotros no somos circuncidados, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de las promesas, sin esperar y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en la carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Entonces, que de hecho Pablo predicaba mucho la cuestión de la cruz. Entonces, fíjense cómo de estos dos pueblos hizo uno. Les vuelvo a repetir en este caso, digamos, el pueblo judío tiene lo que es su cultura, sus templos, sus sacerdotes, su escritura, y tenían, como dice, la religión de Dios. Nosotros también teníamos en este caso, bueno, sí tenemos cultura, escritura, arquitectura, vestimentas, todo ese tipo de detalles, pero no teníamos a Dios. Cristo nos viene a traer la religión, complementando lo que nos hacía falta. Se abrió a todo el mundo. Antes era de que ahora tenías que ser de esta cultura, si no, no tenías a Dios. Ahora es para todo el mundo, sin importar la cultura, tienes a Dios, por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, y escatológica, la revelación, la salvación llegará a su plenitud el día final de los tiempos, en la consumación definitiva ya, pero aún no. No hay que confundir con el rapto y ese tipo de cosas, que ese es un invento. De que se van a salir raptados y se los vayan a llevar los alienígenas y todos esos detalles. Porque también los cristianos lo predican mucho y después te doy la respuesta más al final. Pero eso es un invento sacado, de hecho, hasta de un libro de ciencia ficción, que lo utilizaron mucho para predicar. Y viene de unos anglicanos, de un sacerdote anglicano, o sea, protestante. No viene, agarraron unos versículos de la Biblia para decir, mira, todos van a ser raptados. Pero no, la verdad no sucede así. Es más, de aquí ya fueron declarados 2 días. Este año ya dijeron 2 raptos, ya declararon 2 raptos, pero ya pasaron. Uno fue en el día del eclipse, y a todo el mundo le decían, compra tu velita y tu rosario y bendito y no sé qué tanta, para los 3 días de oscuridad y nada de oscuridad. Y el otro fue, ¿cuándo fue? Creo que fue en septiembre, octubre, creo que no, en septiembre, sí, como en septiembre 17 y 18 habían anunciado, hasta salió un video por todo Facebook y vamos a ser raptados el 17 y el 18 y nada. Entonces, un día de estos sí la verdad yo, hablando personal, yo sí me quisiera encontrar uno de ellos, el rapto va a ser tal día, perfecto, fírmame tus papeles para el día siguiente de que aquí me dejas así. Es que te vas a ir para allá, ya no necesitas esta tierrita, hombre, esta casita no la vas a necesitar, ya vas a andar allá. Entonces, yo sí tengo tentación de decirle así.
Es que me tientan. Entonces, histórica. La revelación se realiza a través de las obras y acontecimientos que constituyen la historia de la salvación. Antiguo y Nuevo Testamento. La historia es el escenario de la revelación. Dios se revela en y desde la historia. Muy bien. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Hacer una pausa así como de 5 minutos para que se estiren, para que platiquen un poquito. Si pueden, ahorita, alguien que me pueda pasar una hojita, alguien que me ayude con una hojita, para lo que son, los que faltan de anotarlos para, sí, porfa. Alguien que falte para anotarlos para lo que es el grupo de WhatsApp, ahí que me lo, para que se anoten, porfa. Y en caso, bueno, ahorita al final me dicen, sí, en caso de los que faltan del grupo de WhatsApp. Ajá. Ajá. Ahí por si se quieren enseñar. Miren, aquí está el relojito, aquí son... No, aquí dice 9:29, ¿por qué razón dice 9:29? ¿Dónde el otro relojito? Aquí está, 9:01. Con los 5 minutos así. No, no es captura de pantalla, sí es sí es la Biblia, nada más que no sé qué horario me está manejando. La protestante. Que por cierto, si alguna se pregunta de dónde saco los versículos, porque de repente hasta pareciera que me los sé de memoria, es que tengo un papelito acá, no es cierto, no tengo los papelitos, sí me los sé de memoria, así eso sí me lo sé, así fue una friega, así, apenas tengo como 5 años y algo aprendiendo la Biblia, ya agarro de 0 para adelante, así. Me hubieran agarrado 5 años atrás y me dijeron, oye, dame un versículo de la Biblia que tú te acuerdes. Un versículo que te acuerdes, que me digas, está en tal lado y dice así. Y yo no te hubiera podido decir un solo versículo. ¿Sabes qué quiere decir? Nada más, esto no es común en todos, eso sí, no les puedo decir que todo el mundo se lo pueden aprender, pero sí se van a aprender unos cuantos versículos. Sí se van a aprender unas cuantas cosas. Tan solo les voy a decir, se van a aprender para hacer las pastoras y pastores protestantes, así los voy a hacer, así. 5 versículos nada más necesitan. Lo que es Salmo 20, versículo 4, ya no es Salmo 115, 4, Éxodo 20, 4, Deuteronomio 4, 16, Juan capítulo 3, 16 y Apocalipsis capítulo 17, 5. Y ya con esos 5 ya son pastoras y ya son pastores y ya se pueden abrir su propia... no, pero van a ver cómo al final sí se lo van a aprender, ¿sí? Porque son, sí, de ratito lo van a aprender. Si pueden descansar poquito y todo así. Que por cierto, también están siendo famosos porque los estoy grabando para TikTok. A veces son muchos, a veces son poquitos, pero ya digo, para si quieren descansar, estirarse, o ya no se quieren ni descansar ni estirarse. Bueno, un minutito para lo que quieran platicar, pues al cabo aquí está el reloj. Yo pensaba que sí nos íbamos a aventar el 3 y el 4, sí, pero no. Con el 3 prácticamente va a ser ahorita el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la Biblia un día? No sé, el día que más le dediqué creo que fueron estudiando un versículo en diferentes Biblias y haciendo comparaciones con otras, veces fueron como 4 horas para un solo versículo, pero haciendo, ahora sí, como dice, paralelismos, que me iba con una Biblia y otra, y de repente me iba para el hebreo, y me iba para el griego, y me iba para la protestante, y me iba así de un solo versículo. Entonces, y ahí me llevaba para otro, y los iba relacionando con uno, y otro. Porque sí, le digo, a mí me agarran en la calle así, algunos que me ven de repente en TikTok dicen, ahí sacando de Google, esta computadora ni tiene internet, así. Entonces, de aquí estoy aprovechando para mostrarles la aplicación. Esa yo lo utilizo, es más, miren. Aquí tengo hasta la de los testigos, esta es la Biblia de los testigos de Jehová. Y con esa misma Biblia la utilizo para decirles, ¿saben qué? Es que Dios, aparece el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, así.
Y así, nada más de repente se enojan conmigo las testigos, pues ya ni modo. Y es real, ustedes lo ven bien amables, vénganse. Digo, mira, présteme su Biblia. Y mira, aquí dice aquí esto y esto y esto, y ya me agarran la Biblia. No, es que tú piensas mal, lo estás leyendo mal. Mira, vamos a volverlo a leer. No. Así, y se la agarran así, no. Pero léase tal versículo. No, no te voy a dar. Así, ya no te voy a dar. Así. Y luego me dice, es que tú estás haciendo esto y esto. Y dices, tal versículo así, vamos a leerlo. Así. Yo, no, ya no le leas nada. Así. Porque me ha pasado así. Entonces, sí, yo nunca había visto testigos de Jehová enojados. Sí, ya me ha pasado 2 veces que me los he encontrado. Y por eso ya, de hecho, ya no me visitan. Ya pusieron una señal afuera. Ya ponen una señal, sí. Entonces, de hecho, sí, yo no tendría ningún problema. Si alguien de aquí dijera, ¿sabes qué? Es que yo antes fui evangélico, yo antes fui protestante, es más, soy adventista, y aquí estoy porque dicen que sabe hablar y que sé qué tanto con la Biblia, tampoco tendría ningún problema en tener charlas así con Biblia. Porque siempre les manejo una broma. Yo soy más Biblia que lo solo Biblia. O sea, manejo más versículos que cualquier pastor así en general. Es más, hasta de idolatría, la clase de idolatría fueron más de 150 versículos que utilizamos. El pastor te puede dar como 6, 7, 10, 15, sí. Yo te puedo dar más de 150. Entonces, y todo de repente le lleva a la contraria ahora sí, a lo que viene en las sectas. Ahora sí, bueno, ya pasaron los minutos de descanso, supuestamente. Vamos a continuar. Muy bien. ¿En qué íbamos? Ahora sí, la transmisión de la revelación y revelación. Los siguientes 2 párrafos, porfa, Ivonne. A ver, apúñame, porfa, ¿para qué? La transmisión de la revelación. Dios dispuso que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permanecería íntegro y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Y surge así lo que se conoce como tradición oral. La revelación de Dios se fue dando, como ya lo hemos señalado, por medio de palabras y obras íntimamente ligadas. Esta transmisión se da a través de culto, predicación, costumbres, leyes y práctica de vida. Ahora fíjense, en esto muy interesante que nos dice a través de lo que es la tradición oral, porque la Biblia no existía, el Nuevo Testamento no existía. En tiempo de Jesucristo no existía el Nuevo Testamento. Ya prácticamente el último evangelio que tenemos conocido de los escritos, en cuestión evangelio, y además en cuestión de Apocalipsis, fue prácticamente casi hasta el año 95. O sea, estamos hablando de los primeros cristianos, del año 40, ¿sabes? Años 50, años 60, años 70, y no conocieron Apocalipsis. No sabían del Apocalipsis. También del evangelio del apóstol San Juan, tampoco no lo conocieron, sino que ya es un escrito también muy tardío. Imagínense, casi hasta el año 85, 90, ¿sí? Encontrarse lo que es ese evangelio. Ya son todos, ya nadie más falta para añadirlos al grupo de WhatsApp. ¿Así? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontramos lo que es una tradición oral. Muchas tradiciones orales, de hecho, los judíos son mucho de tradición oral. ¿Por qué razón? Ellos dicen, ¿sabes qué? La Torah, así digamos, pues nada más lo que son 5 libros, ahí tú no vas a encontrar todo lo que es de Dios. Hay varios detalles que andan haciendo falta. Entonces, les voy a adelantar una. Que, ejemplo, esto igual sigue siendo como chismecito. ¿Se acuerdan de Caín? Ahora sí, como dice, la maldición que le cayó a Caín. Y prácticamente que dice, serías vengado 7 veces. Vámonos a este chismecito muy interesante de aquí. Estoy hablando del capítulo 4. Aquí ya me desvivieron a Abel. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Inclusive aquí dice, aunque labres el suelo, no te dará más fruto, porque inclusive nos decían, mira, los hombres la tenían fácil, con Dios lo tenía bien fácil lo que es Adán, porque sembraba y 40 años era de puro fruto. Entonces, eran 40 años de puro fruto. Entonces, ¿qué tanto tenía que sembrar? Entonces, fíjate, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Ahora, fíjense,
Versículo 14, el Génesis 4:14, adelantándoles algo, porque esto es parte de la tradición judía. Y esta veces no nos lo preguntamos. ¿Qué dice? Es decir, que hoy echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre, me va a desvivir. Le respondió el Señor, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que nadie que le encontrase, le atacara. Ahora fíjense este detalle tan interesante en cuestión de Caín. Él dice, será vengado 7 veces. Hay una señal. Esta señal, eso sí, no se ponen de acuerdo. A veces dicen que tal vez es una de las palabras del tetragramatón. Así es una del nombre sagrado de Dios. Otros dicen, pues, como un cuerno para que se defendiera. Pero esa no es la parte interesante de la tradición. Fíjense en esto. Vamos a contar a partir de Caín. Caín es una primera generación. Aquí Caín es una primera generación. Dice, Caín salió de la presencia del Señor y estableció el país de Nod al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Enoc, segunda generación. A ustedes vayan contando, porque de repente se me va a mi onda. Estaba construyendo una ciudad y llamó Enoc como el nombre de su hijo. Y Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Lamec ya es sexta generación. Lamec tomó 2 mujeres, la primera Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yibal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano Yubal, padre de cuantos tocaban la cítara y la flauta. Silla por su parte engendró a Tubal Caín, padre de todos los forajeros, aquí está, séptima generación, Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermano de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por la herida que me hizo, y a un muchacho por el cardenal que recibí. En otras Biblias, ¿cómo dice? Más o menos, para que vean este detalle. Porque me golpeó. Ajá. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. No, en el mismo 23. En el mismo 23 que dice, yo maté a un hombre por tal. Así, ese pedacito, si lo dice diferente. Escuchen ustedes a Adá y Sella. Oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Ahora fíjense. Él dice poquito diferente dependiendo de la traducción. Pero, ¿cómo dice? El mío dice, dijo pues Lamec a sus mujeres Adá y Sella, escúchenme ustedes, mujeres de Lamec, pongan atención en mis palabras. Yo he muerto a un hombre por la herida que me hizo y a un muchacho por un moretón que recibí. Ahora fíjense, esta cuestión, ¿se acuerdan que contamos hasta sexta generación, que es Tubal Caín? El Tubal Caín era la séptima generación. Y dice lo que es lo que es Lamec. ¿Saben qué? Maté a uno y luego maté a otro así. ¿Quiénes eran los nombres de estos 2 que murieron? Ahí les va la respuesta. Y lo que pasa, Lamec era ciego. Lamec era ciego. Se podría decir que tenía un velo así, herida, por culpa del padre así. El pecado del padre, quedó ciego. Era cazador. Iba acompañándolo lo que es Tubal Caín. Y vio lo que es Tubal Caín se confundió, dijo, mira, ahí está un ciervo, lo confundió así como que con un cuerno que tenía Caín. Y el otro llegó y le lanzó una flecha y mató a Caín. Entonces, Tubal Caín dijo, le acabamos de matar al abuelo, a nuestro tatarabuelo. En desesperación, lo que es hombre, Lamec, hizo un golpe fuertísimo al suelo. Era un hombre gigantesco. Este hombre hizo un golpe fuertísimo al suelo, mató a su hijo. Entonces, las 2 personas de quien hace mención, hablando de estas 7 generaciones también que encontramos, entonces es Caín y a lo que es la séptima generación. Entonces, datos que aparecen así ocultos de repente. Entonces,
quedan como chismecitos ahí que no lo alcanzamos a ver de primera. ¿Y quiénes son esos dos que se echó? ¿Y por qué razón? Pues esa razón viene en la tradición judía. ¿De quiénes eran esos dos? Y tú dices, qué barbaridad, así, toda una telenovela, ¿verdad? De repente ahí. Entonces, ¿viene esto por parte de la tradición? ¿Todo viene en la Biblia? No, no todo viene en la Biblia. Se necesita la tradición oral. O sea, por eso es muy importante. ¿Cómo surgió la Biblia? Pues por la tradición oral, en el que algún momento dado empezaron a escribir lo que es la doctrina y las enseñanzas, hasta regaños. Pero recuerden que hay cosas que no vienen dentro de la Biblia. Porque, ejemplo, también en el Nuevo Testamento también hay cartas que no llegaron a la Biblia. También hay hasta una tercera de Corintios y esa no la tenemos en la Biblia. Hay como 10 Apocalipsis y esos no los tenemos en la Biblia. Sino hay muchas cosas que son parte de la tradición. Es más, ¿alguien le ha dado curiosidad? Esta Verónica, la que limpió el rostro de Jesús. Ya ven, cuando estaba en lo que es ¿mande? Ajá. De que ahí estaban precisamente, de que llega una mujer, lo que le limpia el rostro y sale el milagro del rostro de Jesús. Así, ¿en qué versículo de la Biblia se encuentra? Sí, no está en la Biblia, es parte de la tradición. Entonces, digo, hay muchos detalles muy interesantes. Entonces, seguimos leyendo. Fíjense, esta definición de tradición. Fíjense los que tienen el librito que nos ponen tradición con mayúscula y luego tradición con minúscula. ¿Quién me ayuda a leer? El de, a partir de definición de la tradición. ¿No? Basta. Definición de la tradición. Cuando se habla de tradición, se puede abordar en dos sentidos. Tradición es el mensaje salvífico expresado en los libros inspirados de la Sagrada Escritura y contenido en la tradición viva de la Iglesia, en sus normas, liturgia, vida y magisterio. Tradición: el proceso de transmisión del contenido revelado, pasar el mensaje a otras personas de generación en generación. Fíjense cómo nos pone tradición, pero con mayúscula, y tradición con minúscula. Una tradición es la sencillita cuando nos vamos transmitiendo, pero la otra tradición, en este caso el mensaje salvífico, contenido en la tradición viva de la Iglesia, en sus dogmas, liturgias, vida y magisterio. Ahora sí, continúa en la revelación puesta por escrito. La revelación puesta por escrito, la revelación fue progresivamente poniéndose por escrito. Podemos señalar tres momentos de forma muy general en la puesta por escrito de la revelación salvífica de Dios. Primero, la experiencia histórica, la intervención de Dios en la historia. 2. La tradición oral y vital, la predicación viva de los profetas y Jesús. 3. La aplicación por escrito, una parte de la tradición oral se pone por escrito. Sigue leyendo. Ajá. Relación mutua entre tradición y Sagrada Escritura. La revelación de Dios se encuentra en la tradición y en la Sagrada Escritura. Ambas proceden de la misma fuente de Dios que se revela, poseen el mismo contenido, la misma finalidad, comunicar la salvación en Cristo. Son dos vías unidas y compenetradas. Ambas contienen la palabra de Dios. Síguele. Así. La Sagrada Escritura depende de la tradición. La Sagrada Escritura es un momento privilegiado de la misma tradición en cuanto es consignada por escrito. La tradición depende de la Sagrada Escritura. La Escritura encausa la tradición, hace que no se desvíe. Síguele, así, para terminar. Así. Algunos textos bíblicos se hacen referencia a la tradición, es decir, al mensaje salvífico y al hecho de transmitir dicho mensaje son Juan 21, 25. Hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. ¿No? Sí. Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Y sí, la última, ajá. Okay. Es la segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, gracias. 2:15
Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Muy bien. Y fíjense, en este nada más como dato curioso, les pongo esta, igual el Juan capítulo 21, 20, o 20, más bien va a ser el 20, 30, vamos al 20, 30, Juan 20, 30 y 31. Esta es escrita de Jesús, no, más bien sí va a ser el 21, 25 y 24, es del 24. Fíjense este dato muy interesante que va incluido a los evangelios. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Es algo que aparece en el 24. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quiénes son nosotros? O sea, ¿quiénes son nosotros que sabemos que su testimonio es verdadero? La comunidad juánica. La comunidad que ayudó a terminar lo que son los escritos del Evangelio de San Juan. Entonces, hay muchos que participaron para que se complementara esta tradición. Oye, ¿tú qué te acuerdas que dijo lo que es el apóstol Juan? ¿Tú qué te acuerdas que dijo Pablo? ¿Tú qué te acuerdas que dijo Pedro? ¿Tú qué te acuerdas que dijo Jesucristo en tal momento? O sea, fueron complementando lo que es la estructura de lo que tenemos el día de hoy como Biblia. Entonces, aquí hay unas actividades para seguir y profundizar. Ahorita nada más de respuesta rápida, ahorita que me habías preguntado lo de cuestión del rapto. Hay un problema en la traducción protestante. Se las voy a dar nada más en este sentido rápido. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Todos están en la tumba o algunos están vivos y otros no. Y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, entonces todos van a andar en el cielo. Se han de acordar que en Apocalipsis dice que unos están en el cielo. Ya hay almas en el cielo. O sea, y sus cuerpos, como quien dice, están en la tierra. Se las pongo así de manera rápida. Aquí miren. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, 9. Es 6, 9. Aquí está. Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido así, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los que habitan de la tierra? O sea, en este caso, ellos ya están en presencia de Dios y sus cuerpos están en la tierra. Pero ahora fíjense este detalle interesante. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 son los que ellos utilizan para decir nos vamos a ser raptados y quién sabe qué tanta cosa. También en Mateo 24, pero no nos vamos a meter ahorita en Mateo 24, 31. Fíjate, ¿dónde estás? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, así. El Señor mismo, con la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después ustedes, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Y ellos dicen, ya ves, todos están en la tumba esperando a que venga nuestro Señor Jesucristo. Hay un problema un capítulo atrás. Es más, leyendo desde unos versículos antes hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida y con B grande, que significa parusía en griego, en la parusía o venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, ya hay almas en el cielo. El día de la parusía van a venir con todos esos santos. Entonces, si ya hay personas allá, ¿sí? ¿Por qué estos siguen creyendo que todos de repente un rapto y no sé qué tanta cosa y que unos siguen aún en la tumba? Pues porque no se han dado cuenta de este versículo. Nada más leen el que les conviene, pero no leen el contexto. Y es más, si continúas leyendo te das cuenta de otros detallitos. Que dices, no, pues es que sigue diciendo de que prácticamente hasta el fin de los días y todo eso. Y leen el capítulo 24, pero les falta el capítulo 25 de Mateo. Y también hay más cosas a relacionar, que lo que es y ya no los voy a revolver tanto. Que el juicio personal y el juicio universal. Para resumir, el juicio personal, nosotros los que creemos en Cristo. El universal, los que no conocieron de Jesucristo. Así nada más en resumen.
Entonces, actividad. Hagan bolitas de 5 en 5. No, ¿de cuántos estaremos aquí? ¿De cuántos somos aquí? De 5 en 5. Bueno, háganse, júntense así júntense por filas, júntense en bolitas. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita la manejamos. Lo que es, fíjense, esta de memoriza la respuesta, y está bien sencilla. Y está bien sencilla en cuestión de memorizar la respuesta. ¿Qué es revelación? De memorizar la respuesta. De hecho, ya lo vimos esto al principio. Segundo, ¿cuál es la respuesta del hombre a la revelación? Tercero, ¿qué es tradición? Y atentos porque pone tradición con T mayúscula. Y reflexiona. ¿Qué signos salvíficos de la revelación podemos ver hoy en día? ¿En dónde? Y sugerencia para profundizar, leen los capítulos 1 y 2 de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Bueno, el Dei Verbum ahorita no lo tenemos a la mano. El Dei Verbum no lo tenemos a la mano. O en internet. Bueno, si tienen el internet, el Dei Verbum, para sintetizar 10 ideas breves. Si tienen lo que es del internet, sí, mejor sí revísenlo. El Dei Verbum, aquí les aparece. Y 10 ideas breves. Tenemos chance, unos 20 minutos así. ¿Qué es para ustedes? Háganse bolitas. Si quieren pueden contarse de yo no me sabía este chismecito y este así, también se vale.